Así fue las primeras formas en cómo se escribía el idioma chino. Y en las caparazones de tortuga, alrededor de 1500 a 1200 años antes de Cristo, pudimos encontrar el primer carácter de medicina. Y este carácter de medicina es muy especial. El ideograma o el carácter de medicina, que se pronuncia I, este primero que encontramos, como pueden ver, tiene tres partes. La primera parte, la parte superior a la izquierda, está el carácter de I, medicina. Luego, en la parte superior del lado derecho, vamos a encontrar otro carácter que se llama Shu, que habla de herramientas, ferramentas, que puede ser de bambú o de madera. Por lo tanto, está hablando de que la medicina ocupaba herramientas de bambú o madera. Y abajo de esto hay un carácter que se llama U. U en español quiere decir brujería o chamanismo. En portugués, chamanismo o fechizaría. Por lo tanto, el primer carácter relacionado a la medicina está relacionado al chamanismo o a la brujería. En este tiempo, los médicos principalmente lo que utilizaban eran técnicas que se llamaban Truyou. Truyou habla de oraciones, ¿ya? O invocaciones. Estos médicos no hablaban de enfermedades como las entendemos hoy y las comprendían como espíritus, ¿ya? Que eran espíritus de la naturaleza, a los cuales había que eliminar o había que invocar. Por lo tanto, como pueden ver en la imagen, ahí está uno de los brujos o el fechicero haciendo algunos de estos rituales. La primera vez que encontramos descrito estas rituales o técnicas como Truyou, lo podemos encontrar posteriormente en la dinastía Han, en el libro del emperador amarillo, o emperador amarelo, como dice en portugués. En este entonces, para el emperador amarillo, cuando el brujo o el chamán no lograba eliminar o invocar estos espíritus que quería, ya hacía uso de algunas de fitoterapia. Pero la fitoterapia es un uso posterior, ¿ya? Cuando yo le estoy hablando del carácter de medicina relacionado con el chamanismo, estamos hablando de 1500 a 1200 años antes de Cristo. Para la época de la dinastía Han, más o menos 200 años antes de Cristo, los brujos o chamanes ya usaban en algunos casos fitoterapia, especialmente cuando el Truyou no daba efecto, usaban fitoterapia. Y luego aparece el segundo carácter relacionado con medicina, que también se pronuncia I, pero este carácter tiene una diferencia. En la parte superior del lado izquierdo y lado derecho no cambia. Sigue manteniendo el concepto de I, medicina, y el concepto de Shu, que es una herramienta de bambú o madera. Pero abajo, en la parte inferior, ya no tiene el carácter de shamanismo o brujería. Ahora tiene el carácter de Yo. Yo significa una vasija de alcohol, una vasija de alcohol o un vaso de alcohol. De hecho, si pueden ver aquí en el PowerPoint, el carácter o el ideograma de Yo, si le agregamos 3 líneas, 3 puntos, que significa agua, se convierte alcohol, ¿ya? Por lo tanto, Yo, que es la vasija para guardar alcohol, cuando se escribe en chino y se le agregan esos 3 puntos, que significan agua, se refiere al concepto de alcohol, ¿ya? Y en este caso, el primer concepto como ideograma o como carácter en el lenguaje chino, el concepto de medicina se relaciona con el uso de la fitoterapia. Y la fitoterapia en su etapa primaria
¿m? Es el uso de alcohol en donde se guardan las hierbas, ¿ya? Y el alcohol es capaz de extraer los componentes, eh, los componentes activos del medicamento o de la fitoterapia, ¿sí? Así que antiguamente, las primeras formas de medicina o de fitoterapia era un vaso pequeño de alcohol en el cual estuvo guardado con hierbas por un largo tiempo y se las tomaban como medicamento. Posteriormente nace lo que es el Tang Yao, ¿ya? El Tang Yao se refiere a una decocción, a una infusión, que es el uso de agua con hierbas y se cocina, que es lo que conocemos hoy día también. Ahí pueden ver en la foto o en la imagen un médico con las vasijas de alcohol, guardando alcohol adentro con las hierbas. Hasta el día de hoy esto se puede ver en China. Se guardan a veces animales como serpientes o insectos como ciempiés o arañas. A veces se ven otros animales o partes de animales y plantas como el ginseng u otros. Ok, entonces del punto de vista del idioma chino, ¿ya? El primer nombre de la medicina chinesa simplemente es medicina, ¿ya? Y su origen tiene dos formas, una relacionada con el chamanismo o la brujería, y la segunda relacionada con el uso de alcohol y plantas, ¿ok? Primero fue el chamanismo y posteriormente surgió el uso de plantas o fitoterapia. Ok. Ahora vamos a pasar al segundo periodo, que es el periodo de desenvolvimiento, de desarrollo de la medicina chinesa, ¿ok? Aquí voy a contarles 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 historias para 6 nombres distintos de la medicina china, ¿ok? Y vamos a hacer un viaje de la dinastía Han hasta la dinastía Tang, ¿sí? Que son dos periodos de la historia china en donde su cultura se desarrolla muchísimo, ¿ya? Y obviamente la medicina también se desarrolla muchísimo en estos dos periodos. Ok. La primera historia es de la dinastía Han, ¿ya? Que lo podemos encontrar en el libro Hanshu, el libro Han, ¿ya? Esta historia es más bien una leyenda, es un cuento, ¿ya? Y el cuento dice así. Había una persona que se llama Fei Changfang, ¿ya? Que es un chino, ¿ya? Que lo podemos ver en la imagen del lado derecho, esta imagen en blanco y negro. Fei Changfang un día estaba caminando por la calle y vio a un médico en la calle. Este médico tenía colgando de su cuerpo lo que nosotros en español llamamos una calabaza y en portugués le llaman una abobora, ¿sí? En la imagen del lado izquierdo del anciano tiene en la mano un palo con una abobora, ¿sí? Con una calabaza. Ok. Voy a seguir escribiendo los nombres para poder buscarlos. Sí, les voy a escribir el nombre. Voy a escribirlo cuando termine esta historia, ¿sí? ¿Les parece? Ok. Entonces, el anciano, que era un médico, tenía un palo colgando esta abobora o calabaza, ¿ya? Y en la noche, cuando se oscureció, Fei Changfang vio que el anciano saltó dentro de la calabaza, ¿ya? Y entró dentro de la calabaza, o entró dentro de la abobora. Fei Changfang, el anciano, saltó dentro de la abobora. Y Fei Changfang creyó que esto, no sé, era una locura, no lo podía entender. Por lo tanto, al día siguiente volvió a buscar al anciano en el día y para asegurarse de lo que vio, invitó al anciano, al médico, a tomar alcohol. Y cuando estaban tomando alcohol, el anciano, el médico,
corrobora, ¿sí? La afirma que él pudo saltar y entrar dentro de la calabaza o la abobora. Por lo tanto, el anciano y el médico lo invita a Fei Changfang a entrar dentro de su calabaza o su abobora. Por lo tanto, en la segunda noche, Fei Changfang, junto con el médico, saltan y entran dentro de la abobora. Y dentro de la abobora era un palacio, con mucha riqueza, todo era majestuoso y tenía unos alcoholes riquísimos. Y el médico junto con Fei Changfang, dentro de la abobora, dentro de la calabaza, tomaron alcoholes y el médico le reveló todos sus secretos. Después de un tiempo de que Fei Changfang terminó de aprender medicina junto con este médico, Fei Changfang comenzó a viajar por el país que vivía y empezó a tratar a distintos pacientes. Y como les dije, en ese entonces las medicinas se guardaban en unas vasijas, unos vasos o garrafas, le dicen en portugués, ¿ya? En donde se guardaba el alcohol con las hierbas. Y esa garrafa se llama hu, ¿ya? Y en chino muchas veces hacen esto, hacen un juego de sonidos, como la vasija de alcohol se llama hu, y la calabaza o la abobora se llama hulu. ¿Ah? La calabaza, la abobora, el primer carácter que tiene es hu, que es el mismo sonido que el vaso o la garrafa. Por lo tanto, de forma escrita, como carácter, se le llama a la medicina china como xuanhu. Xuanhu significa el vaso que suspende o la vasija que suspende. ¿Y por qué se dice así? Porque Fei Changfang, al igual que el médico que le enseñó medicina, él iba caminando con un palo por donde colgaba la calabaza o la abobora con las medicinas. Dentro de la abobora, dentro de la calabaza, es donde los médicos antiguamente guardaban la fitoterapia, ¿sí? Y bueno, y así es como la medicina china tiene ese nombre. Cada vez que en la antigüedad alguien veía a alguna persona con un palo colgando con una bobora o una calabaza, sabía que era un médico chino. Por lo tanto, le llamaban a la medicina china un vaso en suspenso, ¿sí? O una garrafa en suspenso. Ok. ¿Sí se entendió? Cuida aqui no Brasil uma camada presa no carne. Pau. Sí, sí, eso es, justamente. Es una bobora, como ven en la imagen, es una bobora que está amarrada a un palo. Bueno, ya. El nombre de este personaje, que luego se Fei Changfang, que luego es un médico, Fei Changfang, así se escribe. Ese es el nombre, ¿ya? Ok. ¿Alguna pregunta? Si no tienen preguntas, no importa y voy a continuar con la siguiente historia, ¿ya? ¿No? Bueno. Ok. Gerald, ahí en el chat escribí el nombre de este médico que aprendió con el anciano. No se ve. Sí, está escrito para todos los Ah, ahí está. Fei Changfang. ¿Ahora sí? Ok. Ok. Voy a proseguir. Ok. El segundo nombre de la dinastía Han es Qi Huang. Como todos saben, el emperador amarelo, el emperador amarillo, surge en la dinastía Han. Y este libro,
si bien no fue escrito por el emperador amarillo, pero la leyenda o la historia dice que el emperador amarillo le hacía preguntas a sus médicos y los médicos le respondían. Y esta pregunta y respuesta fueron escritas en este libro, que es el clásico interno del emperador amarillo. Dentro de este libro hay varios médicos, y el más importante, porque aparece más veces y sus respuestas son de conocimiento más alto o de sabiduría, de mayor sabiduría, es el médico Qi Bo, ¿ya? ¿Ok? Entonces, el emperador amarillo en chino se llama Huang Di, ¿ya? Como pueden escucharlo, Juan es amarillo, ¿ya? Y es el nombre del emperador amarillo. Y su médico principal es Qi Bo, y el primer nombre del nombre del médico es Qi. Por lo tanto, cuando surge el emperador amarillo, a raíz de la importancia de las conversaciones del emperador amarillo con el Qi Bo, ¿ya? A la medicina china se le da el nombre de Qi Huang, ¿ya? Qi proveniente del nombre del médico Qi Bo, Huang proveniente del nombre Huang Di, que es el emperador amarillo. ¿Se entendió? Que Qi Huang hace referencia al nombre, al nombre del médico Qi Bo, y Huang hace referencia a Huang Di, que es el emperador amarillo. ¿Mm? Y se eligen el nombre los dos porque las conversaciones de ellos son las más importantes dentro del libro, el clásico interno del emperador amarillo, o emperador amarelo. ¿Se entendió? ¿Me pueden responder? ¿Sí? ¿Se entendió? Ok. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Si no tienen preguntas, voy a proseguir. Ok. Gracias, David. Ok, aquí llegamos a la tercera historia de la dinastía Han. Esta también es una leyenda, ¿ya? No es así como la de la bobora, la calabaza, que es una leyenda, esta también. ¿Mm? Pero son nombres comunes que se utilizaban. Se dice que en la dinastía Han había un monje taoísta, ¿m? Que tenía ciertas prácticas para volverse inmortal, para vivir para siempre. ¿M? Y este taoísta, que se llamaba Su Dan, una vez le dijo a su madre que en un periodo no lejano iba a haber una plaga, una peste, ¿ya? Como ahora, una pandemia, ¿sí? Entonces Sudán le dice a su madre, el día que llegue la plaga o la peste, tú tienes que tomar agua del pozo y juntarlo con las folias, ¿ya? Las hojas de la tangerina, de la mandarina. Entonces se usa el agua del pozo junto con las folias de tangerina, ¿sí? Las hojas de mandarina. Al poco tiempo, Sudán se fue porque se hizo inmortal, ¿ya? Logró a través de sus prácticas volverse inmortal, y entonces dejó el pueblo donde vivía y nunca más vio a su madre. Y al año siguiente, para el año nuevo chino, surgió la peste, surgió la plaga. Y muchísimas personas se enfermaron, así como hoy en día con la pandemia. Y se dice en la leyenda que la madre de Sudán recordó lo que le dijo, por lo tanto fue al pozo a buscar agua, las mezcló con las folias de tangerina, ¿sí? Con las hojas de mandarina, las cocinó, hizo una cocción, y esa infusión se la fue dando a los pacientes. Y así muchísimos de pacientes se curaron, ¿ya? Como la madre de Sudán logró curar mucha gente, y esta cocción de tangerina, de hoja de mandarina con folia de tangerina, se hizo tan famosa que en China mucha gente comenzó a llamar a la medicina china pozo de tangerina, el pozo de mandarinas. Así que en chino se dice Jujing. Así que eso, esa es otra historia. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta?
¿No? Respóndame. Necesito que me escriban ahí. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, ya, perfecto. Vamos a continuar. Ok, pues vayamos así. Ok. Todo bien, excelente. Muy bien. Esta también es de la dinastía Han, ¿ya? Esta historia sí es real. Esta historia es de Huatuo, ¿ya? Huatuo, mucho lo hemos escuchado. Huatuo es un médico famoso de la dinastía Han, el cual utilizaba los puntos yaji, ¿sí? Los puntos de la espalda, al lado del dumai. ¿Mm? Es hoja de mandarina, ¿sí? Folia de tangerina, hoja. Um, bueno, Huato, de la dinastía Han, como algunos saben, él no solamente usaba acupuntura, él también hacía cirugías. ¿Ya? En la medicina china también se desarrolló la cirugía, ¿m? Las operaciones. Obviamente en ese tiempo era muy distinto a lo que conocemos hoy. ¿M? Huatuo, que era el médico del general del ejército. ¿M? El general del ejército se llama Cao Cao. ¿M? Cao Cao en China es muy famoso porque era un general muy inteligente, ¿ya? Y Cao Cao en ese tiempo fue el general del ejército que logró conquistar los otros ejércitos de los otros países. ¿M? Bueno, Huatuo trató a Cao Cao porque Cao Cao tenía dolores de cabeza, ¿ya? Sufría de dolores de cabeza terribles. ¿M? Uh, en ese entonces, Huatuo le dice a Cao Cao, le dice, te tengo que abrir la cabeza, te tengo que hacer una cirugía, porque lo más probable es que tengas una masa en el cerebro. ¿Ya? En ese tiempo, como estaban en guerra, Cao Cao dudaba de todo el mundo, dudaba de todo el tipo de gente, y también dudó de su médico, el famoso Huatuo. Creyó que a Huatuo lo habían comprado, que Huatuo se había vendido para asesinar al general Cao Cao. Por lo tanto, Cao Cao, para protegerse, envía a Huatuo a la prisión, ¿sí? A la cárcel. Y Huatuo, cuando estaba en la prisión, cuando estaba en la cárcel, escribió un libro. Y en este libro escribe todos los conocimientos de su experiencia de vida de medicina. ¿Mm? Y a este libro lo llama Qingnan Shu. Y ahora voy a explicar qué significa esto. Qingnan significa una bolsa azul. ¿Ya? Esta bolsa, como la pueden ver en la imagen, la parte inferior del lado izquierdo, es una bolsa en que antiguamente la gente guardaba el libro de Feng Shui. ¿Ya? Muchos de ustedes han escuchado del Feng Shui, ¿sí? Que es una ciencia la cual estudia la relación de la naturaleza con la geografía, ¿sí? De dónde y cómo construir y cómo administrar y ordenar los espacios, ¿sí? Es una especie de arquitectura, pero un poquito más complejo que eso. Bueno, los estudios del Feng Shui, así como la medicina china, no eran muy distintos, ¿ya? Era el estudio de los patrones de la naturaleza y cómo ellos se aplicaban en la arquitectura o en la salud, ¿ya? Y antiguamente, las personas, como no tenían tanto conocimiento de muchas ciencias, a veces aprendían distintas ciencias, ¿ya? Aprendían un poquito de medicina, un poquito de arquitectura, un poquito de astrología, un poquito de las ciencias sexuales, etcétera, ¿ya? Ok. Huatuo probablemente sabía un poquito de Feng Shui, ¿ok? Ahora, el nombre de Qingnan, que significa bolsa azul, ¿ya? O un bolso azul, um, era el nombre que se le daba al Feng Shui. El Feng Shui no solamente tiene este nombre, también tiene el nombre de bolsa azul, ¿ya? Y la razón es porque las personas que estudiaban o practicaban el Feng Shui llevaban el Feng Shui dentro de esta bolsa, ¿ya? Cuando Huato estaba en la prisión, escribe un libro, y el libro se llama El libro de Feng Shui, o el libro de la bolsa azul, ¿ya? Este libro
si bien no habla de Feng Shui, habla de medicina, pero probablemente por la relación con el Feng Shui, del conocimiento de la naturaleza y algunos otros temas parecidos, Huato le puso este nombre. Bueno, este libro, Huato se lo pasa al oficial de la prisión, al oficial de la cárcel. Y el oficial, porque trabajaba para el ejército, trabajaba para el gobierno, no quería que Cao Cao, el general del ejército, se enterara de que Huato le había pasado un libro de medicina. Por lo tanto, el oficial de la prisión le pasa este libro a su esposa. Y su esposa, como tenía tanto susto de que el general Cao Cao supiera, quemó el libro. Por lo tanto, el libro se perdió. Y el libro hoy en día no lo tenemos y no lo podemos leer y no podemos aprender directamente de lo que escribió Huato. Sí, todo lo que sabemos de Huato son de otros libros donde la gente habla de Huato, donde la gente describe la biografía de Huato. ¿Ah? Así que eso. Y bueno, otra cosa que ocurrió es que la cirugía, las operaciones de la medicina china no se desarrollaron porque Huato no las pudo enseñar, no las pudo traspasar a través de su libro y la gente tuvo miedo de hacer estas prácticas porque Cao Cao las prohibía. Ok. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Todos entendieron? Perfecto. Vamos a continuar. Ok, esta es una historia muy bonita, que a mucha gente les gusta, y también es un nombre que quizás alguna gente lo ha escuchado, porque es uno de los nombres populares de la medicina china, ¿ya? Que es Xinlin. Xinlin habla del bosque de almendros, o en portugués, la floresta de amendoiras. Ok, les voy a contar de esta historia. Esta es una historia que es real también, ¿ya? También es de la dinastía Han. En la dinastía Han había un médico que se llamaba Dong Feng. Dong Feng, así como Huatuo, eran muy famosos. En esta época de la dinastía Han hay tres médicos muy famosos. Dong Feng, que les voy a contar ahora, está Huatuo, que ya les conté, y por tercero está Zhang Zhongjing. Zhang Zhongjing fue quien escribió el Shanhan Lun. El Shanhan Lun es el primer libro que describe las fórmulas clásicas de fitoterapia. ¿Ya? En este periodo, a estos tres médicos, a Dongfeng, Huatuo, con Zhang Zhongjing, se le llamaban, déjame ver el nombre, para que no se me olvide, los tres doctores divinos. ¿Ya? Ok, vamos a hablar de Dongfeng. Dongfeng tenía una cualidad. Dongfeng no recibía dinero, no recibía monedas a cambio de sanar o curar a la gente. ¿Ya? Dongfeng, a donde iba caminando, porque como saben, en este tiempo los médicos no tenían lugares fijos, no tenían hospitales, no tenían clínicas, por lo tanto ellos caminaban por donde vivían, por las distintas provincias de China, y donde llegaban trataban a los enfermos. ¿Ya? Y por eso es que antiguamente los médicos cuando viajaban con la abobora o la calabaza guardando la fitoterapia. Bueno, Dongfeng no era distinto y también viajaba tratando a gente que encontraba en el camino. Y como él no pedía monedas, no pedía dinero a cambio, lo que pedía era que la gente plantara semillas de almendros, ¿ya? O de amendoiras. Entonces, al cabo de un tiempo, como mucha gente se curó, se sanó, mucha gente plantó semillas. Y cuando crecieron estas semillas, crecieron los árboles. Y estos árboles se convirtieron en una floresta de amendoiras o un bosque de almendras. Y la historia cuenta que Dongfeng le pidió, una vez que este bosque o esta floresta había crecido mucho, que salcaran las almendras, que recogieran las amendoas y se las dieran a la gente que no tenía de comer o a la gente en invierno cuando les faltaba el alimento.
Y esto habla un poco de, en el fondo, como el espíritu de la medicina china, de que atiende y sirve a la gente, ¿sí? Por lo tanto, las personas en China, para darle un nombre distinto, pero que habla del espíritu de la medicina china, le llamaron Xinling, que quiere decir el bosque de almendros o la floresta de amendoeiras. ¿Mm? Y así es como nace este cuarto nombre de la medicina china. ¿Mm? Es bonita esa historia. A mucha gente le gusta, ¿ah? Y es famosa, de hecho. Quizás de los otros nombres no se conocen tanto, pero mucha gente sí ha escuchado este nombre. ¿Todos entendieron? ¿Sí? Perfecto. Ok, vamos a continuar. Ok, les acabo de contar muchas historias de la dinastía Han. ¿Mm? Ahora les voy a contar una historia de la dinastía Tang, ¿ya? La dinastía Tang se considera como la dinastía en donde China llega a su peak, que llega a su estado más majestuoso, ¿ya? Donde las artes, las poesías, el no se me olvidó cómo se dice. Bueno, el trabajo de la porcelana llegan a su etapa más culmine. ¿Mm? Y la medicina no es distinto. La medicina también se desarrolla muchísimo en la dinastía Tang. Alfarería, gracias. Ok. Y era tanto así que China era el país más rico del mundo. Todos los países del mundo querían hacer intercambios económicos con China. Y como saben, en China existía la ruta de la seda, ¿sí? Y la ruta de la seda iba desde Japón, desde China a Japón, o desde Japón pasando por China, y de China pasando por el Medio Oriente y llegando hasta Europa, ¿sí? Ah, ok, sí, cerámica, en Brasil. Ok, bueno, la ruta de la seda era tan grande que tenía desde Asia hasta Europa distintos países que hacían intercambio económico, pero como ustedes saben, el intercambio económico no solamente es comprar y vender. Las personas tienen que aprender el idioma de los otros países. Por lo tanto, tienen que aprender la cultura. Y a través del intercambio de cosas, como alfarería, la seda y otras cosas, también muchas personas podrían a veces aprender la medicina. Por lo tanto, la medicina china también influenció a otros países. Y en ese entonces, que estamos hablando más o menos del 600 al 900 después de Cristo, que la dinastía Tang, Japón estaba en una etapa donde distintos países en Japón se volvieron un país después de una guerra que tuvieron. Cuando Japón se volvió un país, y sabía que China estaba muy evolucionado, que China estaba muy rico y muy avanzado de todo punto de vista, enviaron eruditos, personas muy sabias de Japón, a estudiar a China y a traerse los manuscritos, los libros y otras herramientas desde China a Japón. ¿Mm? Cuando esto ocurre, que se traen, que en el fondo importan toda la cultura y conocimiento de la dinastía Han, de la dinastía Tang, hacia Japón, los japoneses aprenden muchas cosas, como eh, cómo gobernar, política, ¿ah? Administración, eh, el arte de la guerra, el arte de la alcoba, que en el fondo son las actividades sexuales. Aprenden también de belleza, ¿ah? Todo lo que era fashion en ese tiempo. De hecho, si nosotros vemos las ropas tradicionales japonesas y coreanas, son la ropa Han de la dinastía, son la ropa de la etnia Han de la dinastía Tang. ¿Ah? La ropa que hoy día vemos nosotros, de cómo se vestían los japoneses, de cómo hoy día todavía se visten los japoneses y coreanos, eh, esas tradiciones vienen desde la dinastía Tang, ¿m? De China. También el idioma de los japoneses y de los coreanos proviene también de China. El idioma escrito, no el idioma oral, ¿sí? Solamente la parte escrita. Bueno,
También la medicina, ¿ah?, así como el budismo y otras ciencias, o el feng shui, se las importan a Japón. Y por lo tanto los japoneses, para darle un nombre a esta medicina, si bien los japoneses tenían un cierto desarrollo en medicina, pero era básico comparado con la medicina chinesa, de la dinastía Tang. Por lo tanto, los japoneses le llamaron a la medicina chinesa Han, que quiere decir la medicina Han. Y Han se refiere a la etnia más grande de China. En China, hoy en día, hay 56 etnias. En portugués se dice etnia, ¿sí? Etnia. Bueno, en China hay 56 etnias. Y la más grande es la etnia Han, que más o menos es el 95% de la población china. Por lo tanto, los japoneses le llamaron la medicina Han. Y también las otras 55 etnias, las 55 etnias de China, le llaman a la medicina chinesa medicina Han, porque en China las minorías étnicas, ¿ya?, también tienen sus medicinas, pero son menos desarrolladas y fueron influenciadas por la medicina Han, que es la medicina chinesa que conocemos nosotros. Ok, aquí sí se entendió esta historia de la dinastía Han, cómo la medicina chinesa viaja a Japón y la importan y la aprenden, y la medicina japonesa se desarrolla a base de la medicina chinesa, así como su idioma, escrito y otras ciencias. ¿En qué periodo eso fue? Fue la dinastía Tang. Lo voy a escribir. Dinastía Tang. 600 al 900 después de Cristo. ¿Ya? Sí. Ok, por nada. Vamos a continuar entonces. Aquí llegamos a la tercera etapa, ¿ya? Les hablé del origen de la medicina en China, que fue entre 1600 a 1200 antes de Cristo, ¿ya?, que fue la dinastía Shang y Zhou. Y después es la segunda etapa, que es una etapa de desarrollo, de desenvolvimiento, que es de la dinastía Han hasta la dinastía Tang. Estamos hablando más o menos 200 años antes de Cristo hasta 900 años después de Cristo, ¿ya? Y ahora llegamos a la tercera etapa, que es la etapa de la República China. Esta etapa es una etapa posterior a la última dinastía china, que es la dinastía Qing, donde estaban los manchurianos, ¿se acuerdan? Que tenían el pelo así como yo, corto, pero atrás tenían una cola larga, ¿sí? Una trenza. Ok, después de esa dinastía nace la República China. Esta es la bandera de la República China, que posteriormente se vuelve la bandera de Taiwán, ¿ya? Ojalá no haya nadie de China escuchando esto para que no se genere ningún conflicto, pero aquí no hay ningún interés político, solamente estoy contando un poco de historia, ¿ya? Esta es una etapa de mucho conflicto. ¿Y por qué es eso? Es una etapa en donde la medicina occidental, ¿ya?, la medicina bioquímica o alopática, en China comienza a tomar mucha fuerza, comienza a volverse muy importante, ¿ya? Estamos hablando del 1912 hasta 1949. Este es el periodo de la República China. Y aquí la medicina chinesa toma un nuevo nombre. Ya no tenía estos nombres bonitos que les comenté de la bolsa azul, o el pozo de mandarina, o el bosque de almendros, o Qi Huang. Ok. Todos esos nombres quedaron en el pasado y la medicina en China toma el nombre de la medicina antigua. ¿Y por qué ocurre esto? Es porque en 1925 la comunidad de médicos occidentales se reúne y
exige que la medicina occidental se haga legal y pasa a ser parte del sistema de salud de China. Y al mismo tiempo piden que se extinga o que se le dé una abolición a la medicina china, ¿ya? Que pueden ver en la imagen que tengo acá, este es el primer grupo de médicos occidentales que se reúnen para poder abolir a la medicina china. Pero en 1925 no fue aceptado por el gobierno la abolición de la medicina china, pero sí fue aceptada de forma oficial la medicina occidental como parte del sistema de salud y como una medicina más dentro de China, ¿ya? Y es entonces que la medicina occidental, porque la medicina occidental en ese tiempo era medicina también, su nombre era medicina, y para hacer una diferencia con la medicina chinesa, que en ese tiempo no se llamaba medicina chinesa, solamente se llamaba medicina en China, entonces le llamaron la medicina chinesa medicina antigua y la medicina nueva para la medicina occidental. Y estos nombres provienen de este grupo de médicos occidentales, ¿ya? Esto fue en 1925. ¿Se entendió esta historia? ¿Cómo nace el nombre de medicina antigua para la medicina chinesa en 1925? ¿Sí? Perfecto. Ok. Así que el nombre de medicina antigua fue un nombre de médicos occidentales, chinos, que crearon este nombre para hacer una diferencia con la medicina chinesa. Sí, en 1925. Ok. Después de 1925, que se generó una fractura, se generó un conflicto entre la medicina chinesa y la medicina occidental dentro de China, estos dos grupos ya no se querían, estaban en mucho conflicto. En febrero de 1929, nuevamente se reúne un grupo de médicos occidentales, chinos, y esta vez promueven y exigen que se regule a la medicina occidental como la única medicina de China y que se aboliera la medicina china, que no más se puede usar la medicina chinesa. Esto ocurrió en febrero, ¿ya? Y esta ley, antes de que el gobierno pudiera aceptarla, en marzo se reúne toda la comunidad de medicina chinesa en todo China. Se escriben cartas, la gente se reúne, en cada ciudad o en cada provincia se reúnen todos los médicos, ¿ya? Y en ese tiempo, la capital de China estaba en Nanjing, ¿ya? Y en Shanghái, que está muy cerca de Nanjing, se reúne un grupo de médicos muy famosos de ese tiempo, que eran muy influyentes, eran médicos de medicina chinesa. Y ellos activan toda esta lucha y campaña en contra de esta ley para abolir la medicina chinesa. Por lo tanto, estos médicos de Shanghái viajan a Nanjing, se juntan con el gobierno, tienen una reunión y logran vencer. Ganan esta batalla política en donde no se acepta la abolición de la medicina chinesa. Y a raíz de esta victoria, la medicina chinesa aquí toma un nuevo nombre, y es un nombre que son los médicos, la comunidad de médicos de medicina chinesa que se la dan, y se llama Kuo-yi, que se llama Medicina Nacional, ¿ya? Y el nombre de Medicina Nacional habla de eso, es la medicina que siempre ha existido en China, es la medicina que por miles de años logró mantener la salud, curar las enfermedades de toda la población china. Y es una de las herramientas por la cual China ha logrado vivir hasta el día de hoy. En ese entonces estamos hablando de 1929. La palabra Kuo se refiere, tiene dos conceptos. Uno es Kuo-ya, que significa país o nación, y el otro es Zuguo, que significa patria. El concepto de Zuguo, que es patria, generalmente también tiene un concepto con los antepasados, ¿ya? Por lo tanto, es la medicina de los antepasados. Y para los chinos, por su cultura confucionista,
y anterior incluso al confucianismo, ellos le dan mucha importancia a la reverencia, al respeto y a la gratitud de los antepasados. Por lo tanto, negar la medicina chinesa para los chinos, sobre todo para la comunidad de médicos de medicina chinesa, era negar a los antepasados, y eso no estaba correcto. Por lo tanto, en marzo de 1929, el 17 de marzo, se crea el Festival de Medicina Nacional, ¿ya? Festival da Medicina Nacional. Este festival, el 17 de marzo, se celebra todos los años en China como el Día Festival de Medicina Nacional, que es en el fondo es el Día de la Medicina Chinesa, ¿ya? Que hasta el día de hoy se sigue celebrando. Como pueden ver aquí en el mapa, es el mapa de China, y China parece una gallina, una galina, es un galo. Eso. ¿Alguna pregunta hasta ahora sobre la medicina antigua o la medicina nacional? ¿No? Recuerden, 17 de marzo de 1929. Todos los años, el 17 de marzo se celebra el Festival de Medicina Nacional. Ya, no hay preguntas. Si no hay preguntas, voy a continuar. Ok. Posterior a esto, el gobierno de la República Nacional, o la República China, para hacer una diferencia entre la medicina occidental y la medicina china, le da un nuevo medicina chinesa, le da un nuevo nombre. Y es aquí, en China, donde nace el nombre de medicina chinesa. El nombre que hoy día todos usamos, que hoy día conocemos, no tiene más de 100 años, o incluso 90 años. El nombre de medicina chinesa, como lo conocemos hoy, no tiene más de 90 años. Es un nombre que nace en China y se hace para diferenciar a la medicina occidental con la medicina china. Para que sepan, en chino se dice zhong yi significa medicina. Zhong viene de zhongguo, que significa China. ¿Ya? Eso es. Así que ahí en la imagen pueden ver justamente del lado izquierdo a un médico con vacunas, ¿cierto? Un médico occidental, y del lado derecho tenemos a un médico de medicina chinesa con su fitoterapia y agujas. Esto ocurrió posterior a 1929, ¿ya? Eso probablemente ocurrió en la década de 1930, ¿ya? Así que el nombre de medicina chinesa surge en la década de 1930. ¿Alguna pregunta? ¿Todos entendieron? ¿Sí? Gracias, todo bien. Ok. Ok. Y por último, en este periodo de la República China, en el periodo de conflictos, cuando el gobierno ya había aceptado a la medicina chinesa, el gobierno le dio un nuevo nombre de medicina chinesa, aceptó a la medicina occidental y a la medicina chinesa, ambas como medicina en China, oficiales. Surge un nuevo concepto dentro de la comunidad de medicina china, de medicina chinesa, y tanto como a nivel gubernamental. China, en la década de 1930, como estaba recibiendo mucha influencia de la medicina occidental, y en este tiempo la acupuntura ya no se practicaba en China. Esto es otra historia que ya no la voy a contar, solamente voy a hacer referencia a que en 1822 la acupuntura fue abolida en China, y la acupuntura se volvió a empezar a enseñar en la década de 1930, ¿ya? Y uno de los representantes principales de ser el padre nuevo de la acupuntura y que le da una forma nueva a la medicina chinesa es Chen Dan, que está aquí su imagen a la derecha, en la parte superior, este médico chino con lentes. Bueno, él fue, por así decirlo, el representante principal de lo que nosotros conocemos hoy en día como la nueva medicina chinesa,
¿Mm? La nueva medicina chinesa tiene como característica que ya no se enseña de forma tradicional. La enseñanza tradicional, la educación tradicional era con un maestro, o era con un padre o un abuelo, ¿ya? Por lo tanto, se aprendía directamente de una persona, uno tomaba el lugar de discípulo, ¿sí? Y pregunta, para el final del webinar, ¿los nombres de tres médicos maravillosos? Sí, se los puedo dar. ¿De dónde eran esos tres chinos occidentales que existían? Ah, ok, ya. Ya voy a responder. Roberta Blanco, ya voy a responder tus preguntas. Ah, ok, entonces, Chen Dan lo que hace es que vuelve la educación como lo conocemos nosotros, de forma académica. ¿Qué quiere decir eso? Ya no se aprende con el maestro, sino que la medicina chinesa se aprende en una aula, se aprende en una clase, donde hay un profesor que le enseña a mucha gente por igual, el mismo conocimiento. Y el conocimiento que se enseña es un conocimiento que se estandariza, ¿ya? No es un conocimiento donde yo aprendo de un maestro o de un profesor que maneja algunas técnicas que le enseñó su maestro o que le enseñó su papá o abuelo. La enseñanza antigua era así. Yo, por ejemplo, era estudiante de y mi maestro solamente sabe usar agujas. Por lo tanto, yo solamente aprendo a usar agujas. ¿Ya? Pero en el método moderno, donde se estandariza el conocimiento, donde se crean libros nuevos, donde se estandariza el conocimiento, yo soy capaz de enseñar, de aprender la medicina china con un marco estandarizado de lo que es medicina china. Entonces aprendo todas las bases teóricas, aprendo tuina, aprendo acupuntura, aprendo fitoterapia, etc. Lo otro que ocurrió con la nueva medicina chinesa es que, aparte de cambiar el sistema de educación, se vuelve científica. Por lo tanto, se empiezan a hacer, ¿cómo se llama? Pesquisa, pesquisa clínica, investigación clínica. Y también se hace pesquisa teórica, investigación teórica. Estas son las dos primeras formas que comienzan en la década de 1930 a ocurrir en China, donde se empieza a hacer pesquisa, investigación, de forma científica. Y por último, que también cambia mucho, es que todos los beneficios de la medicina occidental se empiezan a introducir dentro de la medicina chinesa. Por ejemplo, en los conceptos de anatomía, los usos y conceptos de higiene, las herramientas. Por ejemplo, en acupuntura se usaban hasta ese entonces agujas de hierro, pero con la medicina occidental se logró integrar el uso del acero quirúrgico. Por lo tanto, las agujas que usamos nosotros hoy día como acero quirúrgico nacen en 1933 con este médico que se llama Chen Dan, ¿ya? Es él quien introduce la anatomía dentro de la medicina china, es él quien empieza con conceptos de estandarización de la medicina china, es él quien cambia la medicina china de maestro a discípulo a una enseñanza académica. Es él quien crea las primeras revistas donde se publican estudios científicos, clínicos y teóricos. Un nombre de todos me he mencionado. Ya. ¿Ok? Aquí en las fotos, como pueden ver, es los primeros estudiantes o los primeros discípulos de Chen Dan. Chen Dan está sentado en la silla, en el medio, y los otros médicos que están a los lados son sus primeros estudiantes. Esta fue la primera clase que Chen Dan dio, que fue una clase de 2 meses. ¿Ya? Posteriormente, los cursos fueron creciendo a 6 meses, después a 1 año, y finalmente la carrera de medicina china era de 2 años, en 1930 y tanto, 1933, 34. Al lado derecho podemos ver fotos de la escuela que creó. Podemos ver las fotos de las aulas con los bancos, la puerta, etc. Esta escuela fue creada en Suzhou. Ahora, en China, la carrera de medicina
es 5 años, ¿no? Eso estudié yo. Cuando estudié en China, estudié 5 años. ¿Mm? Que estudiamos, de hecho, todos los ramos básicos de medicina occidental, más todos los ramos de medicina chinesa. ¿Mm? Ok. Le estaba comentando. Esta escuela fue creada en Suzhou, ¿ya? Y posteriormente, porque la capital de China en ese entonces estaba en Nanjing, Suzhou está como a media hora, hoy en día, a tren bala, está a media hora de Nanjing, ¿ya? Por lo tanto, el gobierno de China, que estaba en Nanjing, manda a llamar a Chendaan. Y entonces la escuela de Suzhou la mueven a Nanjing y se crea la primera escuela de medicina china en China, de medicina chinesa en China. La primera escuela de medicina chinesa en China se crea en la década de 1930. El director fue Chen Dan, y esta escuela de Nanjing fue lo que llamamos en español la cuna de la medicina china, que es en el fondo la nueva medicina chinesa. En portugués se le llamaría verso de la medicina chinesa. Verso, la cuna. Sí, o verso de la medicina chinesa. Ese es Nanjing. La escuela de Nanjing, que hoy día es una universidad de medicina chinesa, es el verso o la cuna de medicina chinesa. Ok. Chen Dan tuvo obviamente muchos estudiantes que después viajaron a distintas partes de China, y en distintas partes de China crearon más escuelas, crearon más investigación clínica, crearon más revistas, etc. Y finalmente llegó a Hong Kong. En Hong Kong también se crearon escuelas, y en este periodo, que ya fue después de 1949, cuando China se volvió comunista y se cerró, la China continental, después de que se cerró, solamente estaba Hong Kong abierto al mundo, porque Hong Kong era, o había sido, en ese entonces todavía lo era colonia de Inglaterra, ¿sí? Por lo tanto, personas de Estados Unidos, Canadá, Francia, Inglaterra, viajaban a Hong Kong a estudiar medicina chinesa. Y con los médicos que aprendieron y estudiaron, y en las escuelas que estudiaron, eran todos discípulos de Chen Dan, ¿ya? Por lo tanto, los primeros médicos y escuelas que se abrieron en Occidente, en muchos países de Occidente, son discípulos de Chen Dan, que quizás eran segunda, tercera o cuarta generación, ¿ya? Para que sepan, yo hice mi maestría en Nanjing, y mi maestro, mi tutor, es cuarta generación de la escuela de Chen Dan, y mi tutor es el responsable de mantener hoy en día los estudios y las enseñanzas de Chen Dan. Por lo tanto, yo paso a ser la quinta generación de esta escuela. Ok. Y por último, pasamos a la cuarta etapa, ¿ya?, de la historia de la medicina china. Y en esta cuarta etapa, que es la actualidad, es donde se reconoce la medicina china. Es un reconocimiento. ¿Y por qué digo que no es un conocimiento, que es un reconocimiento? Porque China ya había reconocido la medicina china. Después de este periodo de conflicto, la reconoció como su propia medicina nacional, y la llamó medicina chinesa o nueva medicina chinesa, ¿no? Pero en Occidente, en 1990, en esta década, surge un nuevo conflicto. En Occidente, en 1990, surgen muchas medicinas tradicionales. Y cuando llamamos tradicionales, hablamos distinta a la medicina occidental, porque la medicina occidental, desde el punto de vista histórico, es nueva. Tiene solamente aproximadamente 200 años de historia, ¿ya? Y antes de la medicina occidental, en muchos países hay otras prácticas, terapias o medicinas. Por ejemplo, aquí en Chile está la medicina de los mapuches que conocemos. En Brasil probablemente hay otro tipo de medicinas del Amazonas, ¿cierto? Con fitoterapia, o quizás también algo de brujería. También conocemos del uso de plantas como el yagué o la ayahuasca, que le llaman, etc. Distintas tradiciones de medicina, ¿cierto? Ok. Por lo tanto, la medicina occidental es una medicina más bien nueva, con una historia de 200 años, y
en esfuerzo de regular estas medicinas tradicionales en todo el mundo, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, llama a todos los países a dar conocimiento de sus medicinas. Y en este esfuerzo, la OMS se da cuenta que en Asia, especialmente en China, Corea, Japón y Vietnam, se practica una medicina muy parecida, una medicina de masajes, una medicina con agujas y una medicina con fitoterapia. Si bien esta medicina o estas herramientas dentro de esta medicina son en común en todos estos países, pero la teoría y la práctica es un poco distinta, ¿ya? Por lo tanto, Japón y Corea comienzan a hacer muchos esfuerzos para que se reconozcan la medicina de cada uno de estos países como medicina propia, como medicina de Corea, como medicina de Japón, como medicina de Vietnam, como medicina chinesa. Pero ocurre que China da muchos argumentos a la OMS donde les dice que la medicina de Vietnam, de Corea y Japón provienen de la medicina chinesa. Así como les conté, en la dinastía Tang, la medicina chinesa fue importada a Japón y la medicina japonesa de hoy día, sus bases son en la medicina chinesa. Entonces, a raíz de estos argumentos que da China, la OMS considera llamar a la medicina de Vietnam, Japón, Corea y China como medicina tradicional chinesa. Y así fue como la batalla cultural, política y quizás médica la gana China y la pierde Japón y Corea. Que de hecho ha generado un conflicto hasta el día de hoy entre China, Corea y Japón. De hecho, Japón, Corea no reconocen los estudios en China. Por lo tanto, si un chino estudia medicina chinesa en China y quiere ir a trabajar a Japón o a Corea, no lo reconocen. Pero China sí reconoce a los médicos graduados de medicina chinesa en Japón y en Corea. Bueno. Sí. Así que el nombre de medicina tradicional chinesa no es un nombre de China, es un nombre occidental, es un nombre que no tiene más de 30 años, surge en la década de 1990, lo genera la Organización Mundial de la Salud, y les quiero dar a entender aquí que cuando nosotros hablamos de la medicina tradicional chinesa, no es tradicional, porque lo que nosotros hoy aprendemos es una medicina chinesa nueva, es una medicina chinesa con influencia de la medicina occidental, es una medicina chinesa científica, y es una medicina chinesa que surge en la década de 1930. Eso. Esa es la charla de hoy. Esos son todos los nombres a lo largo de la historia de la medicina chinesa, en China y en el extranjero. Son 14 nombres, les conté 9 historias, y sé que hay algunas preguntas acá. A ver, voy a ver qué hora es, son las 9:15. Voy a dar 5 minutos, nos vamos a quedar hasta las 7:20, ¿ya? Bueno, en Brasil probablemente son las 8:15. Voy a responder las preguntas que ya hicieron. Les doy gracias por la paciencia, por estar aquí presentes, por todas las preguntas y ayudar en la conversación de hoy día cuando yo no estaba seguro si entendieron. Ok. Ya. A ver. Ya. Los 3 médicos divinos son Tongfeng, ¿ya? Después está Huatuo y después está Zhang Zhongqi. Lo voy a escribir. Huatuo, Zhang Zhongqi de la dinastía Han. Ya.
Um, y la otra pregunta es, ¿de dónde eran los chineses occidentales? Ok. Preguntan de dónde eran estos médicos de medicina occidental. Estos médicos eran chinos que habían aprendido medicina occidental en China y ellos generaron una junta de médicos occidentales, ¿ya? Qué bueno que les gustó y les pareció interesante, me alegro. Um, todos los médicos mencionados. ¿Quieren todos los nombres de los médicos mencionados? Uf, ya. A ver, el primero tendría que ser uh, Fei, Fei Changfang, ¿cierto? Fei Changfang. Ese es el primero. ¿Mm? Qué bueno, Carolina, que te gustó. Lorena, Eve, Carlos. ¿Mm? Ya, ahí va el primer nombre. El segundo nombre sería Chibo, ¿cierto? Chibo, Chibo, que era el médico del emperador amarillo, ¿cierto? Después de esto, vendría Xuanhu, vendría Xingning, ya, bueno, ya los mencioné, ¿no? Estaba Huatuo, estaba Dongfeng, ¿ah? ¿Quién más? A ver, no se me olvide. Estaba Sudán, sí, Sudán, ya, que era un taoísta, el que le enseñó a su madre a usar el agua del pozo con las folias de tangerina, ¿cierto? Um, Después que otros médicos surgieron importantes. Surge Chandán, ¿ah? Chandán, sí. Eso. Ahí están todos los médicos que me habían preguntado. ¿Alguna pregunta más? ¿Qué hay de Pientren Lun Zhi? Chuta, pero eso no tiene mucha relación con la historia. Me gustaría que me hicieran preguntas relacionadas con las historias que conté. Nico, tengo dos preguntas. ¿Cuál es la definición de medicina chinesa clásica? Mira, yo creo que una respuesta adecuada a qué es la medicina clásica no existe, pero probablemente lo que es una medicina clásica tiene dos definiciones. Una es todos los libros que surgen en la dinastía Han, ¿ya? Como el Emperador Amarillo, el San Lun y el Nanjing, ¿ya? Estos clásicos quizás podemos llamarlos como la medicina clásica, ¿ya? Porque son las bases de la medicina chinesa. Pero de otro punto de vista, quizás también podemos llamar la medicina tradicional o medicina tradicional chinesa, toda la medicina desde el fondo, desde la dinastía Han hasta la dinastía Qin, ¿ya? Que estamos hablando de un periodo de 200 años antes de Cristo hasta 1900 después de Cristo, ¿ya? Esa es una segunda respuesta, quizás, ¿ya? Pero yo creo que es una respuesta subjetiva. Es difícil dar una respuesta exacta de qué es la medicina tradicional china. Pero lo que nosotros aprendemos hoy día definitivamente no es medicina tradicional, es simplemente medicina chinesa. Um, sí, existen en China hoy diferentes estilos o linajes de medicina tradicional china. Sí, la medicina china nunca fue una medicina. En China, de hecho, en la antigüedad, en lo que es la dinastía Han, existen
ayer Claudio, un amigo mío, estaba haciendo charla de esto, hizo mención, estaba lo que se llama el I Ching, que es I Ching, que es la escuela de medicina o clásicos de medicina que el emperador amarillo, a ver, se llama el clásico interno del emperador amarillo es representante de este linaje, ¿ya? Este probablemente es el linaje más conocido que nosotros conocemos. Es una escuela de medicina más bien teórica, ¿ya? Es una escuela de medicina que tiene mucho de la medicina de vasos, ¿ya? La medicina de canales o la medicina de meridianos. Hay otra escuela importante en la antigüedad que se llama Qingfang, ¿ya? Escuela de fórmulas clásicas. El Sanhan Zapinglun es el representante de este linaje o escuela, ¿ya? Bueno, en Jingfang es otra escuela de medicina china, ¿ya? Es una escuela de fórmulas clásicas, son fórmulas de fitoterapia, ¿sí? Y esta escuela de fitoterapia, esta escuela de fitoterapia, el representante principal es el Sanhan Saping Lun, o el Sanhan, ¿sí? En el Sanhan Saping Lun hay dos libros, el Sanhan Lun y el Jinghui Yaolue. Esta escuela no tiene mucho, no tiene tanto desarrollo teórico, es más bien práctico y clínico, ¿sí? Eso a grandes rasgos. Hay muchísimas escuelas, muchísimas, ¿ya? Así como el Tai Chi o el Kung Fu, que se desarrollan, o el yoga, no sé cómo conocen hoy en día, ¿cierto? Que parte de un origen y después nace muchísimas ramas. De hecho, por ejemplo, cuando yo le hablé de la escuela de Chandaan, que se llama la escuela de Chengjiang, es simplemente una escuela pequeñita, dentro de todas las escuelas que existen de medicina china. Y antes eran así, de familia, de maestro, discípulo, y lo que nosotros hoy día conocemos es un nuevo linaje, una nueva escuela, que es una escuela académica, es una escuela científica, es una escuela moderna. Esa es la medicina china que nosotros estamos estudiando hoy en día. Ya. Lo voy a dejar hasta acá. Yo sé que hay más preguntas, disculpen que no las pueda contestar todas. Espero que hayan podido entender mis amigos de Brasil y también mis amigos de Chile. Le doy todas las gracias a Acuterapia, a Silvia, por todos estos años de apoyo, por todo el cariño. Y les quiero contar una excelente noticia, lo voy a decir en español para que Silvia lo pueda decir en portugués, que si se entendió la charla de hoy, si fue exitosa, probablemente tengamos más charlas y les voy a dar a conocer que la próxima vez voy a hacer una charla de los 4 grandes cambios en la historia de la medicina china de canales y colaterales, ¿sí? Los 4 grandes cambios de la teoría y práctica de canales y colaterales. Eso es va a ser una charla que les va a revolucionar el cómo entienden los meridianos o los canales y colaterales. Van a tener una visión muy distinta, muy amplia de qué significa la teoría y práctica de canales. Así que agradecido por todo